¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos objetos brillan en la oscuridad o algunos organismos emiten luz sin necesidad de calor? Bueno, en este video vamos a explorar dos conceptos importantes, la fluorescencia y la quimioluminiscencia. Acompáñenos. La fluorescencia es el brillo que ocurre cuando ciertos materiales absorben luz de alta energía y la remiten en colores visibles. Este es el secreto de algunos minerales, de plantas e incluso animales. Por otro lado, la quimioluminiscencia ocurre cuando ciertas reacciones químicas emiten luz. No necesitan luz para iniciar, sino solo energía química. En este video aprenderás qué causa estos fenómenos y cómo los utilizamos en la ciencia. La quimioluminiscencia se basa principalmente en la radiación que emite una especie excitada en el curso de una reacción química. En algunos casos, la especie excitada es el producto de un analito y un reactivo adecuado. Muchas veces estos reactivos son oxidantes fuertes como lo son el ozono y el peróxido de hidrógeno. Entonces, la medición de la intensidad de la quimioluminiscencia se usa para determinar cuantitativamente las sustancias que sean orgánicas o inorgánicas, cuando estas están presentes en cantidades muy bajas, lo que se basa entonces en la relación que tiene la luz emitida de una reacción bioluminiscente y la concentración del analito que hay en dicha reacción. Bueno, el agente causal de la quimioluminiscencia es la reacción química, la cual voy a explicar a continuación, donde A, que es un sustrato, sumado a B, que también sería un sustrato, producen un compuesto C que está excitado, más una variable D. Entonces, A más B produce un compuesto excitado que luego de ciertas reacciones va a pasar otra vez a su estado fundamental, más una variable que en este caso de la quimioluminiscencia sería la luz. Entonces, en este paso, dos moléculas que son A y B van a reaccionar químicamente. En este tipo de reacciones suelen haber oxidaciones o reacciones redox, donde uno de los sustratos, por ejemplo, B, va a actuar como un agente oxidante, en el cual se transfieren electrones promoviendo la formación de oxidaciones o reacciones redox, donde uno de estos sustratos, por ejemplo, B, se va a convertir en un agente oxidante, en el cual transfiere los electrones o los promueve para la formación de nuevas especies reactivas. Como resultado de esta reacción se va a producir un compuesto C en un estado electrónicamente excitado, el cual se presenta de la siguiente forma, C con una especie de asterisco. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que uno de sus electrones ha sido promovido a un nivel mayor. ¿Pero qué significa que esto se ha elevado a un nivel mayor? Bueno, entonces, es decir, que ha sido promovido a un nivel de energía mucho más alto debido a que la energía liberada en la reacción química. Entonces, pero, ¿cómo así? Bueno, cuanto mayor sea la concentración de A o B, mayor, es decir, A y B a una mayor concentración, ¿qué va a dar como resultado? Bueno, pero ¿qué significa que un electrón haya sido promovido a un nivel mayor? Es decir, se promueve a un nivel más alto de energía debido a la energía liberada que se dio en la reacción química. Entonces, cuanto mayor sea la concentración de A y de B, mayor será el compuesto excitado y por lo tanto mayor será la cantidad de luz emitida. Ahora bien, al medir la intensidad de la luz, se mide específicamente con un equipo llamado fotómetro, que mide las unidades como fotones por segundo. Entonces, es posible inferir la concentración de la especie química de interés, ya sea que esté directamente implicada en la reacción o de otras que modifiquen la quimioluminiscencia. Entonces, pasamos a lo que sería la mecánica cuántica,
¿Y cómo influye esta en la quimioluminiscencia? Bueno, el núcleo de la quimioluminiscencia como tal está en la mecánica cuántica, la cual describe el comportamiento de los electrones en los átomos y las moléculas. En cualquier reacción química, los electrones se organizan en diferentes orbitales, ya sea atómicos o moleculares, lo cual implica un cambio en sus niveles de energía. Ahora seguimos con los estados excitados, que es cuando un electrón es promovido a un nivel de energía mucho más alto durante la reacción química de interés. Entonces, aquí se podría decir que este se encuentra en un estado excitado. Este estado, por lo general, es muy inestable, lo que significa que el sistema lo que va a hacer es liberar esa energía adicional. ¿Para qué? Para poder volver a su estado fundamental, es decir, a un estado de menor energía. Otro fundamento a tener en cuenta son las emisiones de fotones, que es la liberación de la energía del estado excitado del compuesto a un estado fundamental, el cual puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Ahora bien, en el caso de la quimioluminiscencia, la energía se va a liberar en forma de radiación electromagnética, que es nada más y nada menos que la luz. Este proceso entonces se rige por la ecuación de Einstein para la energía del fotón y nos da la siguiente fórmula. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, E es la energía del fotón emitido. H, por otro lado, es la constante de Planck. V, entonces sería la frecuencia de la luz emitida. Este símbolo sería, como todos conocemos, la longitud de onda. Y C sería la velocidad de la luz. Pero hay algo a tener en cuenta y es la constante de Planck, que es una de las constantes fundamentales en la física cuántica, la cual es crucial para describir interacciones entre la materia y la energía a un nivel específicamente microscópico, especialmente en fenómenos que están relacionados con los cuantos de energía. Entonces, la constante de Planck es importante porque establece una relación entre la energía de un fotón y la radiación electromagnética. Cabe destacar que su valor es aproximadamente 6,627015 por 10 a la menos 34. Bueno, la longitud de onda, o sea, la luz emitida y por tanto el color de la luz visible, va a depender ¿de qué? De la diferencia entre el estado excitado y el estado fundamental. Entonces, en el mecanismo general de una reacción de quimioluminiscencia se involucran varios pasos. El primero, que sería la formación de intermediarios reactivos. Bueno, entonces la longitud de onda de la luz emitida y por tanto el color de la luz visible, ¿de qué va a depender? De la diferencia de la energía entre un estado excitado y el estado fundamental.
Ahora, sigamos con el mecanismo general de una reacción quimioluminiscente. Este involucra varios pasos, entre ellos estos tres que tenemos aquí, que está la formación de intermediarios reactivos, donde algunas reacciones comienzan con la formación de intermediarios altamente reactivos, como lo son los peróxidos o radicales libres o especies oxigenadas que están excitadas. Estos intermediarios son demasiado energéticos y ¿qué van a hacer? Van a liberar su energía al descomponerse o reaccionar mucho más adelante. Otro paso que tenemos es la excitación de los productos finales, donde a medida que la reacción continúa, la energía liberada en la reacción es utilizada para excitar uno de los productos de la misma. Por ejemplo, una molécula de oxígeno excitada o una molécula luminiscente con un luminóforo. Bueno, el producto resultante de esto estará en un estado electrónicamente excitado. Nuestro tercer paso es la emisión de la luz, donde el producto excitado regresa a su menor estado de energía, que como lo dijimos anteriormente, regresa a su estado fundamental, liberando un fotón en el proceso. Esta emisión de luz es lo que se observa entonces como la quimioluminiscencia. Ahora seguimos con los fundamentos físicos de la quimioluminiscencia, que se basan en los principios de la mecánica cuántica y la termodinámica. Ya que involucran la transformación de energía química en energía luminosa sin la necesidad, ojo a esto, de energía externa, ya sea como la luz o el calor. Para esto tenemos una ecuación que es llamada la ecuación de intensidad de quimioluminiscencia. Entonces, hablando de esta ecuación, se escribiría de la siguiente forma, la cual voy a intentar explicarles un poco ahora. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Esto claramente sería la intensidad de la quimioluminiscencia, que es la cantidad de luz emitida por la reacción en función del tiempo. Esto sería el rendimiento cuántico de la quimioluminiscencia, que representa la eficiencia con la que las moléculas excitadas van a emitir la luz en lugar de disparar energía de otras formas como el calor. Por ejemplo, esto que vemos aquí entonces es la velocidad de la formación del compuesto C, que está en un estado excitado y que este mismo compuesto es el responsable de la emisión de la luz. Esto entonces, ¿qué vendría siendo? Bueno, sería el rendimiento cuántico de excitación. Esta parte representa la fracción de la energía química que es utilizada para excitar el compuesto C. Esto entonces sería el rendimiento cuántico de emisión, el cual describe con eficiencia el compuesto CCC excitado que emite cierta luz para poder retornar a su estado fundamental. Recordemos que antes de estar en un estado fundamental estaba en un estado excitado. La fluorescencia es entonces la propiedad que tienen algunas sustancias para emitir luz cuando han sido expuestas a radiaciones del tipo ultravioleta, rayos catódicos o rayos X. Entonces, las radiaciones absorbidas, que por lo general son invisibles para los humanos, se vuelven visibles cuando la longitud de onda de estas crece y, bueno, es mucho mayor a la incidente, es decir, a la longitud de onda que estaba inicialmente. Entonces,
En este proceso, una molécula absorbe un fotón de alta energía, el cual va a ser emitido como un fotón de baja energía. Entonces, la diferencia entre la absorción y la emisión es que ésta se disipa en forma de calor. Y una de las diferencias que tiene con la fosforescencia es que la fluorescencia se da en millonésimas de segundos. Entonces, la fluorescencia, de una forma más explicada, por así decirlo, es la propiedad de algunos átomos y moléculas de absorber la luz a una longitud de onda determinada, seguido por una emisión de luz de corta duración a una longitud de onda mucho más larga. Entonces, la distancia entre los picos de excitación y de emisión se le va a conocer como desplazamiento de Stokes, y esto depende netamente del fluoróforo. Entonces, la fluorescencia implica una fuente de luz externa. ¿Para qué? Para excitar la muestra a una longitud de onda en particular. Cuando se excita la longitud de onda adecuada, la molécula va a pasar de un estado básico a un estado excitado, a medida que la molécula vuelve a un estado fundamental. Entonces, aquí es donde se libera energía en forma de calor. Es decir, aquí se pierde energía y luz a una longitud de onda diferente que, digamos, proporciona una energía mucho menor. Ahora, en los fundamentos físicos de la fluorescencia, cabe destacar las interacciones de la radiación electromagnética, que es cuando la fluorescencia comienza con la interacción de la radiación, como por ejemplo lo podría ser una luz ultravioleta, como un material netamente fluorescente. Cuando los fotones de esta radiación inciden sobre el absorbido, sobre el material, estos son absorbidos por los electrones de sus átomos o moléculas. Por otro lado, tenemos la excitación de los electrones, es decir, al absorber ellos una especie de fotón, ¿cierto? Un electrón en el material se va a promover a un estado de energía muchísimo más alto, conocido, como ya lo dijimos ahorita, a un estado excitado. En este estado es sumamente inestable, lo que significa que el electrón no puede permanecer en él por mucho tiempo. Entonces, la duración típica de esto suele ser de nanosegundos a una especie de microsegundos. Es decir, no tiene una duración muy elevada que digamos, sino que ocurre en un instante. Ahora seguimos con lo que sería la transición de estado, que es que después de un breve periodo, en el estado excitado, el electrón va a regresar a su estado fundamental, liberando una energía adicional en forma de luz. ¿Cómo se conoce este proceso? Bueno, se conoce como emisión fluorescente, donde la luz emitida tiene una longitud de onda generalmente mayor y por lo tanto menos energía que la luz absorbida debido a la pérdida de energía que se dio en forma de calor durante la excitación. Luego tenemos nuestro espectro de emisión, es decir, cada material fluorescente tiene un espectro de emisión característico, el cual se determina por su estructura molecular. Es decir, por su estructura molecular. Este espectro incluso es importante para poder identificar materiales y estudiar tanto sus propiedades químicas como sus propiedades físicas. Entonces, la intensidad y el color de la luz emitida van a depender de varios factores, en donde se incluye la naturaleza del material, la longitud de la onda y sobre todo las condiciones ambientales. Entre otros fundamentos tenemos la mecánica cuántica, en donde la fluorescencia se describe mediante el proceso de la mecánica cuántica. ¿Cómo es esto? Bueno, explica el comportamiento como tal de los electrones en los átomos y las moléculas. En el marco de este fundamento, los electrones ocupan niveles de energía discretos. Entonces, la transición entre estos niveles al absorber o emitir un fotón, lo que va a hacer es regirse por estas reglas.
La teoría de la absorción. La fluorescencia también se basa en la teoría de la absorción, que establece que la capacidad de un material para fluorecer depende de su habilidad para absorber luz a ciertas longitudes de ondas. Esta propiedad se relaciona íntimamente con la estructura química del material, sobre todo con su entorno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la relación entre energía y longitud de onda, donde la energía del fotón es emitida inversamente proporcional a su longitud de onda. Esto se describe mediante la ecuación de Planck, que es esta que tenemos aquí, donde E es la energía del fotón, H es la constante de Planck, explicada anteriormente en el tema de quimioluminiscencia, y C es la velocidad de la luz. Entonces, esta relación lo que implica es que los fotones de la luz más energética, como aquellos que son de la luz ultravioleta, tienen longitudes de onda más cortas, mientras que los fotones de luz menos energéticas, como lo son los de la luz visible, tienden a tener longitudes de onda mucho más largas. Más allá de explicar qué es cada elemento de esta ecuación, vamos a interpretarla. Entonces, la energía y la longitud de onda. ¿Qué es esto? Bueno, la ecuación muestra que la energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto implica que los fotones de alta energía, como lo son los de la luz ultravioleta, tienen longitudes de onda mucho más cortas, mientras que los fotones de baja energía, como aquellos de luz infrarroja, tienden a tener longitudes de onda mucho más largas. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la fluorescencia? A ver, sabemos que un material que puede absorber la luz de alta energía y remitirla en forma de luz de menor energía a una longitud de onda más larga. Esto se traduce en que un fluoróforo puede emitir luz visible tras ser excitado por luz UV. La diferencia de energía entre el estado excitado y el estado fundamental del electrón lo determina la longitud de onda de la luz emitida. Hablemos ahora entonces de los espectros de emisión. Entonces, una longitud de onda de la luz emitida en fluorescencia se puede utilizar ¿para qué? Bueno, para identificar el material que cada sustancia tiene un espectro de emisión único. Entonces, la longitud de onda se usa para identificar dicho material. También debemos tener en cuenta los fenómenos asociados. La relación entre energía y la longitud de onda también es fundamental en otros fenómenos ópticos, como lo son la absorción, la dispersión. Y esto lo que hace es ayudar a comprender cómo las diferentes longitudes de onda interactúan con la materia específica. Entonces, pasando a otro fundamento, tenemos la interacción de la radiación electromagnética, en donde tenemos el espectro electromagnético. Esto lo que hace es que abarca un amplio espectro que incluye rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja y ondas de radio. La fluorescencia generalmente involucra luz ultravioleta o azul como radiación de excitación, que es absorbida directamente por el material en el que estemos trabajando. A esto también se da la absorción de fotones, que es cuando la luz incide sobre un material fluorescente, en donde los fotones pueden ser absorbidos por los electrones de los átomos o de aquellas moléculas que están en dicho material. Esta absorción ocurre cuando la energía del fotón coincide con la diferencia de energía de dos niveles de energía que están en los electrones que están presentes en el material. Bueno, ahora pasamos a la excitación de electrones. Resulta que al absorber un fotón, un electrón se promueve de un nivel de energía más bajo, es decir, de un estado fundamental, a un nivel de energía mucho más alto, es decir, un estado excitado. Este estado es inestable y tiene una vida corta que generalmente dura de nanosegundos a microsegundos. Luego tenemos los tipos de estados excitados. Los electrones pueden ser promovidos a diferentes tipos de estados excitados, como los singletes, donde todos los electrones tienen el mismo spin, y los tripletes, donde uno solo de los electrones tiene un spin opuesto.
Estos estados lo que hacen es que afectan la probabilidad de que un electrón regrese a su estado fundamental emitiendo luz. Pero, ¿qué es esta emisión de luz? Bueno, después de un corto periodo en el estado excitado, el electrón tiende a regresar a su estado fundamental. Y este proceso puede ocurrir de varias maneras. Aquí vamos a hablar de la fluorescente y de la desactivación térmica. Lo que nos compete a nosotros es la emisión fluorescente. En la fluorescencia, la transición se produce rápidamente en el orden de nanosegundos y la energía que es liberada se emite en forma de un fotón, lo que se percibe como una luz. La luz emitida tiene una longitud de onda más larga que la luz absorbida debido a que en todo este proceso se pierde energía en forma de calor. Ahora, la desactivación térmica. Resulta que parte de la energía absorbida puede perderse como calor a través de vibraciones moleculares. Todo esto antes de que se dé la emisión de luz. Este fenómeno es común en materiales que no son altamente eficientes en la conversión de energía. Luego tenemos los espectros de emisión, de los cuales vamos a hablar de las características del espectro y del desplazamiento de Stokes. Bueno, cada material fluorescente tiene un espectro de emisión característico, el cual es determinado perfectamente por su estructura molecular. Cuando el electrón regresa a su estado fundamental, emite una luz en un rango específico de longitudes de onda. Este espectro es útil para poder identificar materiales y sobre todo estudiar sus propiedades. Ahora bien, el desplazamiento de Stokes. Bueno, la luz emitida suele tener una longitud de onda mayor que la luz absorbida. Entonces, un fenómeno conocido como desplazamiento de Stokes se va a explicar un poco más adelante. Este desplazamiento se debe a la energía que se pierde en forma de calor durante la excitación de dicho electrón. Espero que hayas prestado atención y que te haya servido esta explicación teórica de lo que es la quimioluminiscencia y la fluorescencia. Pero ¿cómo llegamos a esto? Rebobinemos un poco en el tiempo. La historia de la fluorescencia comienza con el descubrimiento de este fenómeno natural por el matemático y físico inglés George Gabriel Stokes. La fluorescencia es un proceso en el cual una sustancia absorbe luz o radiación electromagnética y luego emite luz en una longitud de onda más larga y de menor energía. Stokes observó este fenómeno cuando experimentaba con el mineral espato de flúor fluorita, que emite luz azul cuando se expone a radiación UV. A partir de este descubrimiento, Stokes acuñó el término fluorescencia. En cuanto a los primeros equipos para la detección de la fluorescencia, uno de los hitos más importantes fue la invención de la lámpara de Wood, creada por el físico estadounidense Robert Williams Wood en 1903. Este dispositivo emite luz ultravioleta de onda larga, lo que permite visualizar la fluorescencia en sustancias que emiten luz visible al ser irradiadas con UV. La lámpara de Wood fue revolucionaria en el campo de la medicina, la ciencia forense, la química y la mineralogía, ya que permitió detectar la fluorescencia en tejidos, minerales y otros materiales de manera práctica. Este desarrollo sentó las bases para tecnologías más avanzadas en la detección y el análisis de la fluorescencia, como espectrofotómetros de fluorescencia y microscopios de fluorescencia, que han transformado campos como la biología celular y molecular. En cuanto a la quimioluminiscencia, es un fenómeno en el que una radiación química produce luz sin necesidad de calor. Este proceso implica la liberación de energía en forma de fotones, es decir, luz, como resultado de una reacción química. A diferencia de la fluorescencia, en la quimioluminiscencia no se necesita una fuente de luz externa para que la sustancia emita luz. Uno de los primeros estudios sistemáticos sobre la quimioluminiscencia fue realizado por el químico alemán Heinrich Böttcher en 1957, quien observó que a ciertas reacciones químicas producían luz, lo cual llamó su atención. Sin embargo, el término quimioluminiscencia fue acuñado posteriormente en 1888 por el químico Vladimir Luzhinin, quien investigó este fenómeno en el contexto de la oxidación del fósforo. El desarrollo de equipos para la detección de la quimioluminiscencia comenzó alrededor del siglo XX. Un avance importante fue el uso de la quimioluminiscencia en los ensayos clínicos.
En los años 1960, el químico estadounidense William McCarthy y su equipo desarrollaron los primeros dispositivos para medir la quimioluminiscencia como método analítico. Estos dispositivos permitían la detección de pequeñas cantidades de sustancias a través de la luz emitida durante reacciones químicas específicas, lo que hizo posible el desarrollo de ensayos inmunológicos y métodos de detección sensibles para diversas biomoléculas. Hoy en día, la quimioluminiscencia se utiliza en áreas como la inmunología, la microbiología y la detección de contaminantes ambientales empleando equipos como los luminómetros, que miden la luz producida en reacciones quimioluminiscentes, siendo estos equipos muy importantes y fundamentales en la investigación científica y diagnóstica. Buenos días. A continuación les vamos a presentar los equipos que nos permiten trabajar con quimioluminiscencia y fluorescencia. Vamos a empezar con el equipo de fluorescencia. Ok, bueno, resulta que este es un equipo similar al microscopio óptico llamado microscopio fluorescente. ¿Qué ocurre con esto? Pasa que en vez de traspasar el espécimen con el espectro completo de la luz, como lo hace el microscopio óptico, el microscopio de fluorescencia lo que hace es solo proyectar una longitud de onda específica para la muestra. Que a diferencia del microscopio óptico, reemplaza los colorantes utilizados para la observación del mismo, los reemplaza por colorantes fluorescentes llamados fluorocromos o fluoroforos, que tienen la capacidad de absorber luz en una longitud de onda específica. ¿Ok? Ahora vamos a presentarles las partes que están en este microscopio. La principal es la fuente de luz que las podemos observar acá. Luego viene el filtro de excitación. Seguidamente, este pasa a la muestra, se refleja en la muestra. Sigue el espejo discroico, seguidamente el filtro de emisión, el espejo y el ocular. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de esos componentes en el microscopio que les acabo de mencionar? Resulta que la fuente de luz no lo que nos permite es emitir luz de excitación necesaria para excitar la muestra y producir fluorescencia, que luego esa luz pasará por el filtro de excitación, que, que este se necesita para poder excitar la muestra. Entonces, esta luz pasa por el filtro y selecciona una longitud de onda específica para poder activar la fluorescencia de la muestra. ¿Ok? Resulta que esa luz debe tener designada un ancho de banda compatible con el colorante de fluoroforo utilizado, ¿ok? Con el que se vaya a utilizar en la muestra. Luego de que esta pasó por el filtro de excitación, lo que va a realizar es que se va a dar la interacción con la muestra, alcanzando la muestra y absorbiéndola por las sustancias fluorescentes que se encuentran en ella. Entonces, estos tienen la capacidad de absorber la luz de excitación y remitirla con una longitud de onda mayor, es decir, con menos energía. Esto lo podemos evidenciar. Esta es la longitud de onda emitida a la muestra y luego esta la remite con menos energía de color azul. Ahí se puede ver evidenciado. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Este pasa por el espejo dicroico el cual es un espejo especial, tiene un ángulo de 45 grados, como lo podemos observar aquí. Este tiene como función de separar la luz de excitación y reemitida por la muestra. Entonces, la luz de excitación se refleja en la muestra y la luz remitida sigue su paso, se va hacia los detectores. Y por eso es que podemos evidenciar un cambio de color
en esa imagen. ¿Qué son los detectores? Son los dispositivos encargados de detectar y medir la luz emitida por la muestra. Pues esto puede ser un fotomultiplicador, los cuales convierten la luz en una señal eléctrica que puede ser procesada y visualizada en un monitor para que ésta sea registrada y y la tengamos a la mano para los análisis. Bueno, luego esta pasa por el filtro de emisión para que ésta luego se refleje por el espejo y los oculares. Entonces, ¿qué permite este filtro de emisión? Em, lo que hace es permite el paso de la luz seleccionando una longitud específica de onda para observar la fluorescencia de interés y de esa manera observarla a través de los objetivos. Eso sería todo y ahora vamos a seguir con la quimioluminiscencia. Bueno, el equipo utilizado en la quimiluminiscencia es el equipo CL1200i, el que podemos observar en esta imagen, el cual es un equipo automatizado que se utiliza para realizar inmunoensayos basados en la técnica de quimioluminiscencia. Este nos permite detectar y cuantificar diferentes tipos de analitos, tanto hormonas, proteínas, marcadores tumorales, eh, diversas muestras clínicas como sangre o suero, entre otras. Bueno, este equipo tiene una alta sensibilidad y precisión. ¿Cómo funciona? Primero, se ingresan diferentes muestras, se colocan en racks. Este tiene una capacidad de hasta 60 muestras. Estas muestras se introducen en esta máquina para que posteriormente sean procesadas. Cada muestra está continuas en el sistema, permitiendo que el equipo funcione sin alguna interrupción. Luego, el sistema automatizado va añadiendo los reactivos para cada muestra que marcados con enzimas que catalizan la reacción de quimiluminiscencia. Tienen unos discos que tienen capacidad hasta 25 tipos de reactivos diferentes, lo que permite realizar una amplia gama de pruebas diagnósticas. Bueno, luego sea la separación magnética, donde el equipo utiliza perlas magnéticas, como lo podemos visualizar en la imagen, se agregan las perlas y estas luego son separadas por una imagen en un complejo antígeno anticuerpo, donde las partículas cubiertas con anticuerpos se unen a los analitos presentes en las muestras y una vez que se formen, eh, el imán son atraídos por el imán separándolos del resto de la solución, eh, asegurándose que el analito de interés se encuentre separado, ¿ok? Para que posteriormente sea analizado. Luego se da la reacción quimioluminiscente, donde se añade un sustrato quimioluminiscente, donde la enzima unida al anticuerpo cataboliza la reacción generando luz como producto final y esta luz es proporcional a la cantidad de analitos presentes en la muestra. Luego, me faltó mencionar que esta reacción ocurre en un ambiente controlado de temperatura y el sistema tiene un sistema de agitación y el equipo tiene un sistema de agitación tipo Vortex. Ahora, sí, seguimos con la otra, donde se da la obtención de esta señal, donde se da por medio de un fotomultiplicador, donde este captura que es un detector muy sensible que amplifica la señal luminosa el que nos permite obtener resultados cuantitativos precisos. Bueno, luego de todo este procedimiento, el equipo nos arroja unos resultados muy intuitivos donde cuenta con un software donde nos interpreta la señal, traduciendo esos resultados, eh, el cual nos proporciona grandes cantidades de datos facilitándonos la creación de los informes. ¿Ok? En conclusión, este equipo es un equipo eficiente que nos permite realizar hasta 1080 pruebas por hora, lo que lo convierte en una herramienta muy útil en los laboratorios, ya que
los laboratorios con altas cargas de trabajo nos proporciona una rapidez y resultados confiables, optimizando tanto el tiempo como los recursos en el laboratorio. A continuación les voy a hablar de las aplicaciones de la quimioluminiscencia y fluorescencia. Entonces, la quimioluminiscencia y fluorescencia son técnicas de detección utilizadas normalmente en los campos de la investigación científica, medicina y ambiental, debido a su alta capacidad para detectar moléculas o microorganismos, si es lo que se quiere, en una alta resolución y sensibilidad. Entonces, estas dos técnicas tienen aplicaciones bastante similares y parecidas debido a que se basan en la emisión de la luz, aunque lo que diferencia es su mecanismo o funcionamiento para emitir esta luz. Entonces, en el caso de la quimioluminiscencia, pues esta, en las aplicaciones de la química analítica, se podría decir que son relativamente recientes, y las reacciones que generan quimioluminiscencia son relativamente también limitadas. Entonces, gracias a que las especies que protagonizan estas reacciones, pues su uso está en aumento, también gracias a su alta selectividad y sensibilidad. Claro está, si se siguen los parámetros que se deben seguir para que se lleve a cabo este método de la mejor manera correcta. Entonces, si bien lo había dicho antes, las aplicaciones de la quimioluminiscencia se basan más que todo en el campo de la medicina e investigación científica. Un ejemplo claro de esto en la medicina sería la técnica de los inmunoensayos, la cual se utiliza para medir hormonas y anticuerpos, e incluso es común verlo en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Pero cabe destacar que esta técnica, las aplicaciones de estas se van un poco más inclinadas a la parte de la química analítica, en donde pues se utilizan para detectar una variedad de contaminantes atmosféricos como lo es el ozono, el óxido de nitrógeno y compuestos azufrados, y de esta misma manera se utiliza para la medición de gases en concentraciones extremadamente bajas. Por otro lado, en la fluorescencia, a pesar de que esta tiene aplicaciones bastante parecidas a la quimioluminiscencia, pues esta se basa un poco más en el campo de la biología, en donde su mayor aplicación se puede ver en la microscopía de fluorescencia, que se utiliza para observar estructuras celulares y microorganismos marcados con colorantes fluorescentes. Y esto lo que permite pues es dar un hallazgo un poco más avanzado a lo que sería la biología molecular y todo el campo de la biología, observando así y estudiando las estructuras celulares y el comportamiento de estas mismas. Aparte de esto, pues también se utiliza la citometría de flujo y los ensayos de inmunofluorescencia, los cuales son más específicos para detectar algunas células y antígenos. Por otro lado, otra técnica muy utilizada en la fluorescencia es la técnica de Fred, que es transferencia de energía por resonancia de fluorescencia, una técnica muy utilizada en el lado de la bioquímica y biología molecular, especialmente cuando se relaciona con la fluorescencia, a lo que permite estudiar las interacciones y distancia entre moléculas en una escala nanométrica sin alterar su entorno natural. Entonces, esta se basa más que todo en la biología molecular, como le había dicho, porque se utiliza para investigar las interacciones entre proteínas y las células vivas o in vitro. Por ejemplo, si dos proteínas de interés pues están etiquetadas con algún fluoróforo donante o aceptor, la eficiencia del FRET puede indicar si, cuándo y cómo interactúan estas células y proteínas. También es utilizada para investigar los emparejamientos de bases entre ARN o ADN, la interacción de ácidos nucleicos con proteínas o incluso también la identificación de las mutaciones estructurales. Y por último, también es utilizado para modificar procesos dinámicos dentro de las células vivas, como la activación de enzimas, los cambios de señalización celular y las modificaciones en las rutas metabólicas. Entonces, esta técnica de FRET es ampliamente utilizada en la fluorescencia y sus aplicaciones debido a su alta sensibilidad a cambios de la proximidad molecular, y también, por lo tanto, al momento del uso de esta no requiere modificar significativamente a las células o moléculas que se quieran tratar, permitiéndole usarlas pues de manera fisiológicamente. Para contar este fascinante viaje acerca de la fluorescencia y la quimioluminiscencia, podemos ver que la luz, invisible para muchos, revela secretos fascinantes en todas las ciencias y entre ellas la microbiología. Desde la historia donde la curiosidad científica incentivó al descubrimiento de partículas que brillan en la oscuridad hasta la actualidad y los complejos equipos que utilizamos para captar esa magia lumínica.
Al final ambas técnicas nos invitan a observar el mundo con una nueva luz, iluminando soluciones tanto en la medicina, en la ciencia y en el medio ambiente.